MOSFET de arriba 5 microsegundos se le retarda al MOSFET de abajo. En total tendríamos un tiempo muerto de 10 microsegundos. Entonces nos vamos aquí. Es por eso que calculamos el ancho de pulso colocando la senoidal menos el tiempo muerto y calculamos delta B con la misma senoidal más el tiempo muerto para generar un espacio entre las dos PWMs de 2 veces el tiempo muerto. Pero como aquí se colocó la mitad, se está generando un retardo de 10 microsegundos, una separación de 10 microsegundos entre las dos. Ahora finalmente vamos a utilizar la función constraint. Esta función lo que me permite es hacer limitar la variable entre dos rangos. Sabemos que esto únicamente puede variar entre 0 y 5000, porque ¿qué pasa si la senoidal vale 0? Pero nosotros por querer aplicar el tiempo muerto lo estamos convirtiendo en un número negativo, y eso al pasarlo a un número positivo es un número sumamente grande, ya que tiene el primer bit en 1, que es el bit de signo. Igual, digamos, ¿qué pasa si la senoidal alcanza 2500, o sea, su punto más? Pero nosotros por darle el retardo le ponemos incluso un valor más grande. Entonces, por ponerle un valor más grande, la PWM estamos superando el valor máximo que debe tener nuestro timer. Entonces por eso es mejor tenerlo de esta manera. Entonces con constraint nosotros lo que hacemos es limitar a la variable en este rango. Únicamente hacemos que delta B sea delta B que vaya de 0 a 2500. Entonces si es mayor a 2500 se queda en 2500, es el valor máximo. Y si es menor que 0, porque tenemos aquí una resta y la función senoidal puede hacer que la senoidal vaya de 0 hasta 2500, tendríamos un número negativo. Entonces nosotros vamos a hacer que si es que es un número negativo se quede en 0. Y finalmente actualizamos los valores. Al actualizar los valores en OCR1A, en lugar de poner yo un valor constante como se hacía anteriormente con la PWM normal, lo que estamos poniendo es un valor senoidal. Hoy estamos poniendo este valor de una función senoidal con todos los cálculos que vienen por detrás, y bueno, con un pequeño tiempo muerto, entonces estamos poniendo un valor senoidal. Pero como la función, el registro CR1A es un registro binario, debe ser de tipo un signed int, que es de 16 bits, pero es sin signo. No podemos considerar el signo que tenían estas variables. Entonces simplemente colocamos delta A, y posterior a eso hacemos lo mismo para colocar delta B, la misma señal sinusoidal, pero como el pin B es negado debido a la configuración del timer, nos va a entregar la misma señal, pero la señal negada. Aquí se realiza la comparación triangular del timer con sinusoidal crear por nosotros. Recuerden que la senoidal es la que lleva la frecuencia. La frecuencia está dada por paso, paso está dada por n y n está dada por la frecuencia. Entonces intrínsecamente aquí nosotros estamos poniendo la frecuencia y reemplazamos y si reemplazamos paso tendríamos aquí 2pi sobre n, y si reemplazamos n nosotros tendríamos la PWM abajo y f arriba. Entonces tendríamos omega p está dado por i, pero i debe conocer el tiempo que ha pasado entre cada interrupción del timer. Es por eso que utilizamos la variable paso. Aquí lo que hacemos es agregar tiempos muertos, y lo que hacemos es limitar o saturar, se llama, entre 0 y máximo, y entre 0 y 2500. Y aquí también lo que tenemos es la comparación del timer triangular con la senoidal creada por nosotros. De igual manera es lo que se realiza aquí, pero con el registro B. Finalmente aquí la interrupción se llama timer 1 cap de no timer. Entonces aquí hay una pequeña equivocación, debemos poner siempre timer 1 cap, ya que estamos utilizando el timer 1. También un delay de 200 milisegundos para ejecutar estos cálculos de este trabajo cada 200 milisegundos. También para la variable factor, como tenemos factor que es de tipo float, nosotros vamos a trabajar con una constante, es necesario colocar siempre el punto decimal, es decir, punto 0, si no la variable hará operaciones enteras. Y bueno, si tenemos una frecuencia de 50, 40, 30, lo único que va a pasar es que va a tomar 0, porque 30 dividido para 70 es 0, entonces me va a generar mi sinusoidal con 0. Listo, pues vamos a compilar y vamos a simular. Como ven aquí, yo ya he creado una simulación. Tenemos un bus DC que puede venir de un rectificador hecho con diodos o con tiristores, tenemos un capacitor y tenemos un puente A compuesto por 4 MOSFET. En este caso estoy utilizando el IRFP460, que es un MOSFET de hasta 600 voltios y 20 amperes. Me va a permitir manejar cargas sumamente altas, elevadas, de alta corriente, y bueno, hasta 600 voltios, es decir, en el bus DC tendríamos hasta 600 voltios. En Europa tenemos voltajes de 230 voltios con buses DC hasta 350 voltios, y en América existen voltajes de 110, 120 voltios, es decir, en el bus DC salido por un rectificador tendrían máximo 170 voltios. Entonces este MOSFET es adecuado para esa aplicación, y adicionalmente se tiene dos drivers de los MOSFET
MOSFET, el IR2112 o el IR2110 de International Rectifier, que me permiten con la misma señal controlar un MOSFET que esté arriba y otro que esté abajo a diferentes voltajes utilizando el circuito de carga de bootstrap ese que me trae aquí inferior. Por eso tenemos un pequeño capacitor y un diodo que me permite cargar el capacitor para disparar el MOSFET de arriba. Esto simplemente es el hardware. Como vemos aquí tenemos una señal, la conectamos a los MOSFETs que van arriba y otra señal lo conectamos al MOSFET que va abajo. Entonces una señal viene aquí, la otra aquí, HS y LE. Acá por el contrario, la otra señal, la que viene al MOSFET de abajo, la enviamos al MOSFET de arriba. Es por eso que LES viene al MOSFET de arriba y HS viene al MOSFET de abajo. La señal que vendría al MOSFET de arriba de aquí viene acá al MOSFET de abajo. Aquí el orden de las señales no tiene importancia, ya que las dos señales son exactamente iguales. Una es la negada de la otra, pero como es una senoidal comparada con una triangular, son señales simétricas. Entonces esto no tiene mucha relevancia. Y aquí tenemos nuestro potencial. Voy a simular el circuito para que vean. Yo he conectado un osciloscopio en las entradas de Arduino. Lo que hacemos es medir simplemente la corriente que ingresa a la carga y el voltaje entre estos dos puntos, es decir, el voltaje en la carga. Aquí lo que estoy poniendo es un típico motor que tiene una resistencia de 100 miliohmios y una inductancia de 5 milihenrios. Proteus no tiene un modelo para un motor monofásico, pero un motor monofásico es una carga R, es decir, resistencia inductante con una inductancia súper alta debido a su núcleo. Y ahora sí, vamos a lanzar la simulación y como vemos tenemos una corriente sinusoidal en la carga. Si yo disminuyo la frecuencia, vemos que la amplitud aquí, el pico es de 10 amperios, el pico de sinusoidal es de 10 amperios. Yo cambio la frecuencia y como vemos, al cambiar la frecuencia también cambia el voltaje de la modulación dado por factor. Entonces como la inductancia cambia porque depende de la frecuencia, pero nosotros bajamos el voltaje, mantenemos un pico cercano casi a los 10 amperios. Como ven, la frecuencia variada de escala es de 100 milisegundos. Entonces miren, tenemos 1, 2, tiene 20, 22 hercios. Vamos a bajar un poco más la frecuencia. En este caso ya la inductancia ya casi no tiene casi nada de dependencia de la frecuencia. Entonces por eso la corriente se baja un poco, pero igual tenemos una forma senoidal. Esta frecuencia ya es aproximadamente de 10, de 12. Vamos a subir un poco más la frecuencia y como ven, nosotros hemos creado un variador de frecuencia, un inversor modulación SPWM, es decir, me entrega una corriente senoidal y aparte, para que no se me queme la carga, la corriente siempre se mantiene en 10 amperios. Incluso si yo subo la frecuencia, por ejemplo, en este caso es 1, 2, 3, 4, teníamos una frecuencia como de 40 a 45 hercios. En este caso subí la frecuencia 1, 2, 3, 4, tenemos una frecuencia de 52, 55 hercios. Vamos a subir un poco más. Claro, eso depende de la lectura del potenciómetro que nosotros lo estamos leyendo aquí. La frecuencia varía de 10 hasta 100 hercios. Según nosotros coloquemos el potenciómetro, en este caso tenemos 7 más o menos 70 hercios. Igual la corriente tiene igual un comportamiento senoidal. Vamos a volver a resimular. Debido a que nuestra frecuencia de la PWM es muy amplia, tenemos un comportamiento senoidal y bueno, ya con altas frecuencias se mantiene la parte senoidal, pero debido a la sobremodulación, porque queremos mantenerlo de 10 amperios, pero no tenemos más voltaje de donde, entonces hay un tiempo en el que el MOSFET está prácticamente encendido por bastante tiempo y se produce una pequeña exponencia, pero de igual manera se tiene una senoidal. Esto ya es cercano a los 100 hercios, es decir, inclusive mi motor trabaja a frecuencias más altas de lo que estaba diseñado, es decir, a velocidades mucho más altas de la nominal. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y casi 10, o sea, 100 Hz. Vamos a dejarlo en la mitad para ver más o menos cómo reacciona. Deberíamos tener una frecuencia entre 52 y 55 Hz, ya que es la mitad del rango entre 10 y 20. Como ven, es casi senoidal. Si yo simulo esto y vamos cambiando, vemos cómo la sobremodulación va actuando. Tenemos one shot, el MOSFET casi nunca está prendido y bueno, si vamos sobremodulando, vamos a ponerlo en la mitad, tenemos que el MOSFET ya se prende casi todo el tiempo en ciertos intervalos, como podemos ver aquí. Estos son ondas SPWM. Es un poco difícil de apreciarlo aquí, pero como vemos, estas llevan información de la senoidal. Como podemos ver, aquí está apagado, entonces la senoidal decrece y aquí está encendido, la senoidal crece. Y si vamos a frecuencias altas, por ejemplo, vamos a resimular, como vemos el MOSFET ya hay tiempos en los que los MOSFETs ya permanecen prendidos por un intervalo considerable de tiempo, entonces evidentemente se entrega más corriente debido a la sobremodulación. Vamos de nuevo, evidentemente ya superando los 70 hercios ya estamos empezando a sobremodular. La senoidal se ha hecho más grande que la triangular, entonces hay tiempos donde la senoidal queda más grande que la triangular y el MOSFET queda totalmente encendido. Adicionalmente a eso, como se puede apreciar, se han incluido tiempos muertos. En este caso, tiempo muerto de cada cuadrito 10 microsegundos, un tiempo muerto de 10 microsegundos entre cada uno, lo cual los MOSFETs van a reaccionar bastante bien. Se puede aumentar ese tiempo muerto cambiando aquí la variable retardo, pero para estos MOSFETs ese tiempo es bastante bueno.